Hechos capítulo 8 y el tema va a ser la Biblia. Unos le llaman la palabra, otros la escritura, las escrituras, y vamos a estar allí en Hechos capítulo 8 del versículo 26 al 40. Y esto es un caso muy particular, muy especial, y es el relato bien interesante en cuanto a la interpretación de la Biblia que se da ya en el contexto de la expansión del Evangelio en Samaria. Felipe ha estado allá en Samaria y ha estado predicando el Evangelio, pero este hecho nos va a ayudar a entender un poco más acerca de la Biblia, algunos aspectos importantes que seguramente, y espero yo, que el Señor nos bendiga para que podamos acercarnos con libertad, con mucha alegría y con mucho entendimiento a la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hechos capítulo 8, versículo 26. Ya lo encontraron. No está el texto allí porque no les envié el texto oportunamente, pero seguramente todos tendrán allí una Biblia o un celular donde tienen las versiones. Yo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así el texto bíblico: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Un encuentro de Felipe con el ministro de Hacienda de Etiopía. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco nunca volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, pidiendo que nos des el entendimiento, la comprensión de tu palabra, Dios, para la fe y para la vida. Ayúdanos en este tiempo, Dios, de comunión en torno a tu nombre y de tu palabra. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Si hay algo que ha caracterizado a la iglesia evangélica en todas partes del mundo, es que es reconocida por su entendimiento, por su centralidad en las escrituras. Donde quiera que nosotros vayamos, el evangélico es reconocido porque o lleva la Biblia debajo del brazo o porque siempre tiene para una respuesta un texto bíblico.
Y eso demuestra algo que es bien importante, y es que nosotros, y para nosotros, la Escritura, la Biblia, es algo que es central, no solamente para la fe, sino para la vida misma. Les pongo un ejemplo muy familiar. En cierta ocasión vino mi suegra a visitarme. La suegra de vez en cuando me visita. Y ella tuvo la decisión y la valentía de decirme, yo no quiero ir a tu iglesia. Ah, claro, la iglesia no es mía. Le dije, claro, suegra, con mucho gusto. Y fuimos a la iglesia. Y cuando terminó la celebración, le comentaba a mi suegra, a mi esposa, que el rey tenía algo muy particular que no tienen otras iglesias, y más del contexto de donde ella venía. Porque en el rey, decía ella, ustedes se esmeran mucho por exponer la Biblia, lo que dice la Biblia, explicar la Biblia. Y para ella, en cierta forma, era algo, pues no extraño, pero sí como novedoso, porque hay otros lugares en donde se hace mucho más énfasis en los dones, en la alabanza, etc. Pero para ella era muy importante de que la Escritura fuera tan importante y tan central en una iglesia. Y eso me dio pauta a mí para esta predicación, porque creo que ese es el punto esencial de este texto bíblico. Porque ahí hay un asunto que es crucial, y es que está la Escritura de por medio, pero un asunto de interpretación que para un poco peyorativo el texto y muy explícito, ¿no? Eunuco, etíope, es decir, negro, y por allá bien lejos, a él le llega un intérprete de la Escritura. Y fíjense que ni siquiera le dicen el nombre, sino un alto funcionario. Y hay que entender que este funcionario era un hombre rico, porque ¿quién podría tener el lujo en esos tiempos de andar con un rollo o un papiro debajo del brazo para estarlo leyendo en su carruaje? Eso no lo tenía cualquier persona, pero él sí lo tenía y lo iba leyendo. Pero es importante, ¿en qué sentido? En que esta observación que hizo mi suegra de ese tiempo nos deja ver que el texto aborda un asunto bien importante, y es que a veces vamos a la iglesia, vamos a ciertos actos propios de una iglesia, pero la Escritura está allí y aún podemos regresarnos sin comprensión alguna. Y en ese sentido, el texto nos ayuda a entender que es necesario de contar con varias ayudas, aún para entender el texto bíblico. ¿Y qué pasó con este etíope? Observando algunos aspectos, vemos que la vida de este hombre le cambió. Él venía de Jerusalén e iba para su país de regreso, leyendo, venía de un acto, digamos, litúrgico, religioso, por así decirlo, de adorar. Iba leyendo, un hombre que tenía seguramente mucho camino por recorrer y dedicaba su tiempo a la lectura de la Escritura. ¿Y le cambió qué? Primero, la comprensión. Él no entendía y ahora ya entiende. Le cambió también la vida. Antes era alguien intrascendente, que simplemente iba y venía, y ahora es miembro de la iglesia por la gracia del Evangelio. Y le cambió o le aumentó la fe. Ahora entiende que por las buenas nuevas de Jesús tiene identidad y ya tiene una misión. Entonces veamos algunos aspectos en cuanto a la Biblia propiamente, en cuanto a la palabra. Y miremos allí, por favor, en los versículos 28 y luego en el 30 y en el 31. Y el primer aspecto que quiero ver, lo que ustedes noten, es que la Escritura es central para la vida de fe y por lo tanto se requiere una lectura dedicada de ella. En el versículo 28 dice lo siguiente: y en el viaje de regreso a su país
iba sentado leyendo al profeta Isaías, me refiero al etíope. Y más adelante dice, pero que él tenía una dificultad para comprender. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Es la pregunta que le hace Felipe. Y él le responde, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Si observamos aquí, fíjense que la lectura de la Escritura, y para nosotros la lectura de la Biblia, no es el punto final de algo, sino que es el punto de partida de una lectura fiel y detenida. Porque a veces solemos nosotros leer, y lo digo por experiencia propia, y eso es una tendencia pues que he venido corrigiendo. ¿Y cuál es? Oro, Señor, bendice tu palabra, la leo, la cierro y paso al siguiente paso. Fíjense que en esa lectura hay un diálogo, hay una interpelación entre el lector y el intérprete. Y él está diciendo, ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? Pues uno se da cuenta, uy, pero un momentico, esto no es como tan sencillo o tan simple como a veces uno piensa. Que leer la Biblia es algo así de simple. Porque la Biblia en su lectura trae mucho más preguntas que respuestas. Las tiene, sí, pero nos deja mucho más preguntas. Por eso es que la Escritura, la Biblia, es dialógica. Es decir, entra uno en diálogo con el texto. Y si creemos que Dios nos habla a través del texto, estamos creyendo que Dios nos está hablando, y por lo tanto es un diálogo en el que Él me pregunta a mí y yo debo escuchar y responder. Pero en la lectura a veces solemos caer en el facilismo de que ya leí, ya cerré y sigo mi vida. Y aquí lo que nos deja ver este encuentro es que la lectura debe ser muy entendida. Y el etíope deja ver algo, que él aprovecha el tiempo, cualquiera que sea. En ese tiempo eran carruajes seguramente, hoy en día hay aviones, vuelos supremamente largos, y uno debe aprovechar la ocasión para leer la Escritura, para leer la Biblia. A veces decimos que es que no tengo nada que hacer. Hay mucho que hacer, hay algo por hacer y mucho más algo por leer en cuanto a la misma Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia no es el punto final, sino el comienzo en el que se inicia el proceso de comprensión y transformación de la vida cada vez que la leemos. Por lo tanto, nuestros sentidos, el oído, todo comienza a ejercitarse para estar afinados para escuchar la voz de Dios. Y esto requiere cierta disciplina, cierta metodología también, por así decirlo, para comprender lo que la Biblia nos dice. Entonces, el primer aspecto que podemos observar en cuanto a la Biblia, en cuanto a su uso, es que se requiere que ella sea central para nuestra vida y por lo tanto ser lectores dedicados. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Veamos un segundo aspecto en cuanto a la Biblia. Dice que necesitamos de una ayuda externa para la comprensión de la Biblia. Y en este caso es un intérprete. Vean lo que dice allí Felipe en el versículo 30. ¿Sí? Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y vea la respuesta que, como les leí ahorita, del etíope. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Él está hablando de que en la lectura de este texto, él requería de un intérprete. Él tenía una lectura muy limitada de la Escritura y específicamente del profeta Isaías. Pero para él entender, fíjese las preguntas que le hace el texto. ¿De quién está hablando? Y el texto está allí. ¿Se refiere al profeta o de quién otro? O sea, son preguntas que surgen de la misma lectura de la Biblia. Y por eso,
en la interpretación de la Escritura necesitamos de alguien que nos ayude, alguien que nos oriente aún en ciertos textos que son complicados, porque no es tan sencillo a veces leer unos libros que uno dice, uy, no, qué jartera ponerse uno a leer números. Es eso como que no tiene sentido, números. Ese Salmo 119 tan largo, ¿no? Eso tiene un sentido, una razón, y por eso la importancia de tener un intérprete que nos ayude en ese proceso. Y eso es, por así decirlo, un grado de dificultad que a veces nosotros tenemos. Y recuerdo hace poco, a mí poco me llegan mensajes de esos que mandan por las redes sociales, y porque yo casi no los leo. Yo le digo a mi esposa que me los lea, me los interprete, me los discierna y me los pase. Porque es muy difícil. Y una vez estábamos ahí y le mandaron un video corto, bien interesante. Y era una escultura que era móvil, era un hombre y una mujer. Pero estaba hecho de tal forma que ellas se iban moviendo, se iban encontrando, y las dos figuras, el hombre y la mujer, se juntaban y llegaban a ser una sola. Conclusión del mensaje que mandaron respecto al video. La interpretación de ese video. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan hermosa! Mire, eso es Adán y Eva. Lo que Dios dijo. Dejarán a su padre y a su madre, se juntarán y llegarán a ser uno solo. Gloria a Dios por esto. Y yo dije, mi amor, ¿tú crees que esa es la interpretación de esa escultura? Y pues yo no me quedé con la duda y fui a investigar. Entonces fui, y eso es muy fácil. Eso usted ponga en Google, escultura que se mueven y se juntan, ahí aparece. Y dicho y hecho, ahí estaba. Y comencé a leer la historia que estaba detrás de esa escultura. Y era algo totalmente distinto a lo que decía el comentario. Era simple y llanamente un escultor por allá en un país, porque entre otras cosas me decía que estaba en Israel. No, la escultura no está en Israel, estaba en otro lado. Y que la interpretación era simple y llanamente un homenaje a una pareja que por circunstancias de la vida no pudieron llegar a casarse porque se tuvieron que separar. Y entonces eso le dio muy duro al pueblo y todo esto, y él simplemente la dejó y la hizo así. Pero eso lo que muestra es que a veces para la interpretación tenemos, no fuera de ciertas dificultades, tenemos ciertas formas de interpretar la escritura. Y nos gusta darle cierto aire inspiracional, no solamente a los textos, sino a la imagen que supuestamente salen de la misma escritura. Y eso es lo que está hoy en día muy de moda en las redes sociales. A cualquier cosa, un texto bíblico. Entonces vamos mucho más allá de lo que dice el texto. O reducimos la escritura a algo muy elemental, algo que es cierto en cierta forma, por así decirlo, pero no es el todo de la escritura. Y eso es un reduccionismo de los textos o de la misma escritura. Y habrá otros casos en los cuales podemos caer nosotros en el facilismo de la interpretación bíblica. Entonces, en este texto, fíjense que el etíope, don Etíope, porque es un hombre muy eminente, manifiesta algo de nosotros mismos en cuanto a la dificultad para la comprensión del texto bíblico. Y fíjense lo que decía la respuesta del etíope. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Él es un alto funcionario. Y uno, así que, y yendo un poco más allá, el etíope estaba frustrado, aún con la lectura. Cuando viene el intérprete y le hace la pregunta más elemental, ¿entiende usted lo que lee? Es como cuando le dicen a uno, ¿usted entendió qué fue lo que leyó? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Uno se enoja, uno se molesta, nadie responde, gloria a Dios porque me mandó un intérprete. ¿Y este qué se cree? ¿Acaso sabe más que yo o qué? Cada cual es intérprete para sí mismo. Y este texto muestra que
para la comprensión del texto a veces nos vamos a encontrar con la frustración para entender lo que allí dice. Y hay textos que en su interpretación han generado mucho conflicto, problemas personales, familiares y hasta nacionales. Y no quiero entrar en más ejemplos, pero ese es un aspecto. Otro, a veces pensamos que la sola lectura de la Biblia es suficiente para alcanzar la comprensión. No, sí, yo ya me leí toda la Biblia. Bueno, ¿y qué? Cuénteme, ¿qué entendiste? ¿Cómo comprendiste? No, sí, muy bueno. Pero ¿qué más? Yo no, Dios es muy bueno. El amor de Dios, gloria a Dios, el poder de Dios. Pero dice, pero sí, eso es cierto, pero es que hay unas cosas que son muy feas. ¿Cómo vamos a entender e interpretar los asuntos de guerra, de muerte, de una ley que a veces es como tan ridícula y tan radical? ¿Eso cómo lo entendemos? No, Dios es bueno. Entonces, la simple lectura no es suficiente para alcanzar la comprensión y necesitamos a alguien que nos ayude. Buscar quien nos acompañe en ciertos casos para la lectura del texto bíblico. Lo otro, a veces pensamos que para comprender la Biblia es una tarea de solitarios. Es decir, no, Dios y yo. Él me entiende. Yo soy bruto, pero Él me ayuda. Pues no que sea más bruto, no, sino que él me entiende que yo soy así, entonces yo voy a leer la escritura solito, ¿no? Entonces cojo y me encierro y me pongo en oración y solo. Y después salgo y comento qué fue lo que me dijo el Señor a mí. Entonces salió muy inspirado, muy tocado por el Señor y decimos, el Señor me dijo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pues porque a veces es difícil a uno a veces discernir de quién es la voz, si es la de Dios, la mía, bueno. Pero a veces creemos que esa tarea de lectura bíblica se aborda exclusivamente desde el aislamiento, la soledad. El eunuco iba, no creo que fuera solo, porque es un alto funcionario, iba en un carruaje. Y en este sentido, aunque él iba ahí, en su lectura, él le tuvo que haber compartido a alguien incluso el mismo texto que estuviera leyendo. Y la lectura de la escritura no se hace exclusivamente desde lo individual, lo personal. Y es lo que nosotros hacemos generalmente, o lo que llamamos como un devocional. No, yo hago el devocional todos los días y con eso es suficiente. No, eso es una parte, pero hay que complementarlo de otras formas. ¿Qué nos indica esto? Que aún en la interpretación nosotros requerimos en la lectura de la Biblia no solamente armarnos de paciencia y tener tiempo, sino que es necesario tener una ayuda externa, a alguien que nos indique, que nos guíe aún cómo leerla, dónde empezar, un estudio que me dé un poco más de claridad sobre un asunto. Y por eso es tan importante en la iglesia los discipulados. Un discipulado está hecho para eso, para abordar un cierto tema, puede ser, o todo un panorama bíblico, de manera tal que tengamos coherencia, no solamente en la lectura, sino también en la comprensión de la misma Biblia. Y en este sentido, obviamente, uno ve que Felipe habla con el etíope, le explica a partir de la escritura que estaba leyendo el profeta Isaías, y luego le explica lo que es el Evangelio de Jesucristo, es decir, las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que en la formación, en la capacitación de la iglesia, tiene que ser bíblico y evangélico. Como a veces digo, y evangélico, no cristiano, evangélico. Ya vamos corriendo ciertas palabras. A la Biblia le llamábamos la Santa Biblia, la Biblia, o ya la palabra. Lo mismo pasa. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido. ¿Y usted quién es? No, yo soy evangélico. Eso sí toma, uy, un evangélico aquí, hermano. Qué peligro. Y eso
le iban a uno corriendo. Hoy en día, ¿tú qué eres? Hoy cristiano. Gloria a Dios. Se encuentra uno con y usted, oh, yo también soy cristiano. Pero usted es evangélico, no, 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 yo soy cristiano. Y si algo dice aquí Felipe es que a este etíope no solamente era bíblico, sino que se volvió evangélico. Le compartió las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio. Y en eso también hemos perdido algo de centralidad y de énfasis en las iglesias, aunque se hacen esfuerzos y eso es muy importante en estos tiempos, ¿no? Entonces, dos aspectos vamos. Uno, la importancia de la lectura dedicada de la Biblia. Dos, que requerimos de ayudas externas, sea alguien, un discipulador o la misma iglesia a través de ciertos cursos o ciertas actividades propias que nos ayuden a la comprensión de la Biblia y específicamente del Evangelio. Un tercer aspecto que nos ayuda este texto a ver es que tanto para el etíope como para Felipe hay un cambio de enfoque de la vida. Es decir, ellos ven que a partir mismo del Evangelio la vida adquiere otra dimensión, no tanto, sino otro sentido, porque es a partir de Cristo mismo que ellos comienzan a ver que las cosas son distintas. El verso 36 al 40 dice algo así más o menos, dice que mientras iban por el camino, el eunuco fue bautizado, no volvió a ver a Felipe y siguió alegre su camino. Dice en el verso 40 que en cuanto a Felipe, que él apareció en otro lugar predicando el evangelio hasta que llegó a Cesarea. Y uno ve el movimiento que hay allí. Comenzó en Jerusalén, va en Samaria y ya comienza a extenderse a la región de Cesarea. Y en este aspecto podemos ver que una correcta interpretación de la Biblia y del Evangelio nos va a llevar indudablemente a un cambio de enfoque de la vida misma. Fíjense que no se quedó simplemente en una instrucción, sino que avanzó mucho más. El etíope se bautizó, Felipe apareció en otro lado predicando el evangelio y el etíope siguió su camino, y seguramente él fue el que dio origen a la iglesia copta en Etiopía. Y esto nos muestra que tanto el evangelio como la comprensión de la Biblia nos da a nosotros o nos pone en un punto de quiebre importante: la decisión y el destino. La predicación misma del evangelio nos pone en ese punto a creer que eso es lo que hace el etíope cuando se bautiza. Y fíjense que al primer charco que vio, ¿qué me impide que yo me bautice? Felipe le dijo, no, ninguno. Lo bautizó, es decir, lo hizo miembro de la iglesia, y este siguió su camino alegre, su vida ya fue otra, y seguramente vemos el desarrollo del evangelio en esta región de África. Entonces, ¿qué vemos allí? Primero, que la reacción del etíope dista mucho de lo que sucedió en Jerusalén. Fíjense que en Jerusalén el asunto interpretativo fue ese, y eso fue lo que causó la dispersión en Jerusalén. Ese al que ustedes le hicieron esto y aquello, lo mataron, ese es el Mesías. Y eso desató la persecución en Jerusalén, tanto que vemos el primer caso, el primer mártir de Esteban cuando murió. Pero este etíope, fíjense la respuesta de él. ¿Qué hizo él? Él recibió el evangelio alegre, gozoso, y formó parte de la iglesia. Una respuesta muy distinta fuera de Jerusalén. Un segundo aspecto, que aún en medio de la dispersión hay oportunidad para el alcance y la misión. Y ese es un texto, se ha predicado mucho desde ese aspecto, que este encuentro de Felipe es clásico para predicar sobre el evangelismo y sobre la misión. Y eso es lo que hace la escritura, y eso es lo que hace el evangelio propiamente.
Y un aspecto allí también importante es que ese nuevo enfoque para la vida nos conduce a una vida plena, alegre y de plenitud, porque nos cambia la forma de pensar, de percibir y vivir la vida de un modo diferente. Fíjense Felipe, en este caso específico, y fíjense también con el etíope, sus vidas cambiaron, su forma de entender, de percibir la vida y el mundo les cambió por el Evangelio. Un último aspecto importante para ver un poco más lo que es la escritura, la centralidad del uso, la importancia de la escritura, es que quien dirige todo el proceso, no solamente de interpretación de la Biblia, de la expansión del Evangelio y del crecimiento de la iglesia, es el Espíritu Santo. Versículo 29 dice lo siguiente: el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En los versículos 39 y 40 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Quién nos pone, y esto es tratando de ilustrarlo un poco, en la intersección, en el cruce del evento más importante para la vida de cualquier persona, es el Espíritu Santo? Y me explico un poco en esto. Es un punto en el camino en donde se cruzan los caminos de Felipe y el etíope. Un punto en donde se cruzan dos personajes que son antagónicos. Aunque el etíope viene a Jerusalén, se entiende que debe ser un prosélito, Felipe el judío, pero en términos generales allí ya está la imagen de la unión entre el gentil y el judío. Es un cruce de personajes de esta índole, pero también es un cruce de comprensiones. El etíope es limitado en su comprensión y Felipe ya tiene toda la información. Él ya entiende toda la escritura porque Jesucristo ya le dio luz y entendimiento para anunciar y proclamar lo que es el Evangelio. Y esto es para ese entonces un avance tecnológico muy grande. ¿Y en qué sentido? Este es el GPS de Dios. Este es el punto en el que se cruza toda la información necesaria para saber en dónde estamos, qué creemos y para dónde vamos. Como los que no sepan qué es un GPS, todo el mundo sabe que es un GPS, no un sistema de posicionamiento global. Es decir, él me indica en dónde estoy y con esa ubicación yo me puedo dirigir a cualquier lado. Eso es lo que utilizan hoy en día el Waze y todo eso, es exactamente lo mismo, es la misma información. Pero para saber la ubicación de cualquier persona en este sistema de tecnología se requieren mínimo en el mundo, bueno, hace unos años estaban trabajando 27 satélites y ellos entrecruzan toda la información cuando usted activa una señal. Y él toma las señales más certeras, más inmediatas al punto y lo ubica. Y por eso es que aparece la ubicación, aparece uno ahí señalando. Entonces, fíjense que, ¿quién iba a pensar? Pues, no, Felipe está en Samaria, mandémoslo para allá, aquí viene el etíope, que le salga al encuentro, que le pasara el carro. Pues, eso no lo hace sino el Espíritu Santo. Es Él quien guía hacia dónde ir, nos pone en la intersección de la proclamación del Evangelio y nos da el sentido para comprender el texto bíblico. Dicho de otra forma,
el modo automático aquí no funciona. ¿Y cuál es ese modo automático? La autosuficiencia. No, yo sé llegar allá. Mi esposa me dice, ponga esa cosa, mijo, que se va a perder. Preciso, me perdí. Le dije. Pero eso es, así somos en la lectura de la Biblia. La autoayuda. No, yo tengo mis propios recursos. Yo sé que para llegar allá, yo sé que pues, allá está el Señor que siempre vende mangos y que mis ayudas. Tengo mi propio mapa, entonces yo sé cómo llegar. Eso tampoco funciona en la lectura de la escritura. La autocomprensión. No, tú leíste tal pasaje. Sí, yo sé que eso significa tal cosa. Somos muy autodidactas en la lectura y la comprensión de la escritura. Y si hay algo aquí, es precisamente eso, que nosotros requerimos la ayuda divina aún para eso, para entender, para comprender, y solamente Dios, y siempre lo ha hecho Dios a través de la historia, actúa a través de personas. Dios se hizo semejante a nosotros, ser humano. Dios siempre ha utilizado a las personas para llegar al entendimiento y a la vida en Cristo. En conclusión, el Espíritu Santo es el agente último de la comprensión y del crecimiento de la iglesia, porque es Él quien guía a la iglesia, acompaña a quienes administran la palabra y hace prosperar el Evangelio. Fíjense la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida, no solamente del creyente, sino de la misma iglesia. Es Él quien guía a la iglesia, acompaña a quienes administran la palabra y hace prosperar el Evangelio. O sea que cuando estamos en la iglesia, y más en esta comunidad que está comenzando en su proceso de crecimiento, a veces tenemos preguntas, dudas, pensamientos que se nos cruzan. Y uno dice, Señor, ¿esto será tuyo? ¿Será que sí? ¿Será que no? El texto nos dice que es el Espíritu Santo quien está orando a través de ustedes para que se suscite toda esta maravilla de gracia de parte del Señor para este lugar, este sector y para la ciudad. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que descansar, no solamente en el crecimiento personal, sino en el crecimiento y en la vida eclesiástica. Confiar que el Espíritu Santo está al frente y está guiando todo el proceso. Y atendiendo un poco a la observación de mi querida suegra, debemos evitar lo que dijo un autor acerca de la Biblia, que era el bestseller menos leído. Y a veces diera la impresión que fuera así, que tenemos Biblias, compramos Biblias, pero poco la leemos porque nos frustramos a veces incluso con la lectura. Y hemos visto en esta mañana que para crecer en la comprensión de la Biblia se requiere de varias ayudas. Una lectura dedicada y entendida, la ayuda de alguien, y esto lo podemos interpretar como un discipulado bíblico y evangélico, pero que a la vez sea enfocado para la vida y la plenitud y la dirección bajo el Espíritu Santo como nuestro verdadero ayudador. Son tres cosas en cuanto a la Biblia: su uso, su importancia y su finalidad. Y que el Señor nos ayude cada vez que nos acerquemos al texto bíblico, a nivel personal, en iglesia, en grupos pequeños, que la escritura como tal es y tiene voz propia, que ella nos habla, que es a través de ella que nosotros podemos entendernos, y creemos que también nos da una vida plena, alegre en nuestro Señor Jesucristo. Les invito allí a inclinar el rostro, vamos a orar y darle gracias al Señor esta mañana por su palabra. Bendito Padre, gracias te doy en esta mañana, Dios, por Jesucristo,
nuestro Señor, como dice la Biblia también. Tú nos has hablado de tantas formas, pero hoy nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la Escritura, por la Biblia, por la palabra del Señor, quien nos orienta para la fe y para la vida. Gracias te damos, Señor, también por aquellos que has puesto al servicio de la enseñanza, de la predicación, de los discipulados, y que siempre sean desde la Escritura misma y desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias también, Padre, esta mañana, porque a través de los tiempos nos has dado el testimonio del don y del poder de tu palabra, específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu iglesia, Señor, este lugar a la cual tú has llamado para anunciar, para proclamar y defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor.